Hola, ¿qué tal? Cronte te saluda. En esta ocasión hablaremos sobre los errores y soluciones de los problemas más comunes al configurar el motor FD-SLI600DC. 1. El motor trabaja al revés. El error más común al momento de configurar este motor es no respetar la secuencia lógica que viene programada en mi tarjeta. ¿A qué me refiero con esto? En el proceso de trabajo de nuestro motor vamos a tener estos LED indicadores. El LED de color naranja me indica que la puerta debe estarse cerrando. Ahí dice close. Entonces físicamente mi puerta debería estarse cerrando. Vamos a ver el otro LED. El LED de color verde dice open. Entonces este LED me indica que la puerta debe estarse aperturando. Físicamente mi puerta debería estarse abriendo. ¿Qué sucede si es que el LED de color verde se enciende y mi puerta en vez de abrirse está cerrándose, es decir, está al revés? Simplemente cambiando la posición número 8 de mi dip switch, yo realizo la inversión de giro y en este momento ya debería estar correctamente. Entonces, si antes tenía el problema que me trabajaba al revés, ahorita se enciende el LED de color naranja, mi puerta, si antes no hacía la función correcta, ahora ya debería estar haciendo la función. Y de igual manera, cuando enciende el LED verde, que es de apertura, ya debería estar aperturando mi puerta. ¿Qué sucede en el caso de que no respete esta secuencia lógica? Pues todo va a trabajarme al revés. Es decir, si tengo habilitado el cierre automático, en vez de cierre automático voy a tener apertura automática. Si estoy ocupando fotocélulas, en vez de detenerse el motor al momento de que la puerta esté cerrando y vaya a aplastar algún objeto o alguna persona, va a trabajarme al revés. En vez del cierre va a ser cuando la puerta se esté aperturando y alguien se cruce. Entonces todo va a trabajar al revés porque no estamos respetando la secuencia lógica. 2. Configurar varias funciones del motor. Para ocupar varias funciones de mi motor al mismo tiempo, debo ir configurando una por una. Es decir, voy a ocupar 3 funciones de mi motor. La primera, voy a configurar para que mi control funcione con un solo botón. Para ello debo habilitar el switch número 1. ¿Sí? Ahora puedo probar. Miren, con el mismo botón enciendo, con el mismo botón detengo y con el mismo botón hago la otra función contraria, ¿no? Entonces ya tengo una función habilitada. Ahora quiero también que mi motor realice el cierre automático. Para realizar el cierre automático debo bajar todas las posiciones de mis switches y para configurar el cierre automático únicamente debo tener habilitada la posición 3 y la posición 6. En este momento voy a configurar para 3 segundos, presiono 3 veces este botón, 1, 2, 3. Bajo el switch 6 para guardar esta configuración y ya tengo habilitado el cierre automático. Vamos a probar esta parte. Entonces pulso, ahorita ya está en el cierre, entonces no me sirve. Necesito que cuando la puerta se abra. Pulso nuevamente, ahí está el LED verde, está en apertura. Entonces la puerta se está aperturando. Voy a hacer como que ya llegó al final de su recorrido. Y ahí va a contar 3 segundos. 1, 2, 3. Y empieza el cierre automático. Listo. Ahora sí, una vez que tengo configurado el cierre automático, puedo habilitar la opción 1. De modo que con esta configuración tengo para que mi control funcione con un solo botón. Voy a hacer la apertura. Vemos el LED verde. Empieza a aperturarse la puerta. Asumo como que ya llegó al final de su carrera. Pasan 3 segundos. Y se activa el cierre automático. Ya voy a detener con el control. Como podemos ver, ya tengo 2 funciones de mi motor ocupadas y quiero ocupar una tercera función, que en este caso va a ser el frenado suave. Entonces, para el frenado suave necesito deshabilitar las 2 opciones anteriores que ya estoy ocupando, ¿sí? La posición 1, posición 3, y voy a realizar el proceso para el grabado del frenado suave. Entonces, únicamente debo tener habilitada la posición número 4 y la posición número 6. A continuación, mantengo presionado el botoncito que tiene por nombre One hasta que el motor empiece a trabajar solo. Ahí empezó a trabajar, está realizándome el cierre. Voy a simular como que el motor ya llegó al final de su recorrido. Él solito hace la inversión, ahora está haciendo la apertura de la puerta.
Voy a hacer como que ya llegó al final de su recorrido. Nuevamente vuelve a hacer el cierre. Y simulo como que ya llegó al final de su carrera. Escuchamos 2 pitidos y ha sido exitoso la configuración del frenado suave. Lo último que me falta configurar es el potenciómetro. Este potenciómetro, que tiene por nombre MT, se encuentra al máximo. Entonces lo que yo tengo que hacer es reducirle. Puedo reducirle al mínimo y regresarme un poquito o dejarle en el mínimo. Esto ya depende obviamente de la velocidad que quiera darle al motor. Entonces en este caso le voy a reducir al mínimo y bajo la posición 6 para que se guarden los cambios. Entonces ya tengo guardado el frenado suave. Ahora voy a ocupar las otras 2 funciones que ya tengo configuradas, es decir, la posición 1 para que funcione únicamente con un botón de mi control. Habilito la posición 3 para que se ejecute el cierre automático y dejo habilitado la posición 4 para que se ejecute el frenado suave. Entonces vamos a hacer la prueba. Con un botón empiezo a hacer la apertura. Vamos a ver cuando ya se ejecute el frenado suave. Como podemos apreciar, ya redujo la velocidad. Voy a detener el motor como que ya llegó al final de carrera. Empiezan 3 segundos y solito arranca el motor. ¿Sí? Y voy a detener nuevamente con el mismo botón de mi control. Y así tengo configuradas las 3 funciones de mi motor. 3. El motor no reduce la velocidad del frenado suave. Y asumiendo que ya llegó al final de su recorrido, vamos a escuchar los 2 pitidos. Una vez que escuchamos los 2 pitidos, vamos al potenciómetro que regula la velocidad del motor. Si yo dejo el potenciómetro tal cual como está, en la posición máxima, es decir, todo en sentido horario, no voy a tener ninguna variación de la velocidad. En cambio, si yo reduzco todo el potenciómetro al mínimo, vamos a ver que sí hay una reducción de velocidad. Tengo el potenciómetro en el mínimo, deshabilito la opción 6 para que se guarden los cambios y voy a realizar la prueba. El motor está abriendo. Cuando ya esté por llegar al final de su recorrido, va a empezar a reducir la velocidad, como vemos, ¿sí? Está reducido al mínimo que puedo configurar. Entonces ahí se detiene el motor. Si yo el potenciómetro lo moviera al máximo, voy a habilitar nuevamente la opción 6 para hacer un cambio y voy a modificar el potenciómetro, lo voy a dejar en el máximo para que puedan evidenciar que si yo le dejo al máximo el potenciómetro y deshabilito la opción 6 para hacer el guardado, al rato de poner a trabajar, mi motor va a empezar con la velocidad máxima y no se va a notar nunca el cambio de velocidad a velocidad baja, porque tengo mi potenciómetro en el máximo, ¿no? Entonces, como podemos ver, ya debía haberse habilitado y reducir la velocidad, pero no va a pasar porque el potenciómetro no está al mínimo. 4. Inversión de giro del motor, más frenado suave. Si yo tuviese que invertir el giro porque este giro no es correspondiente con mi puerta, entonces habilito la posición número 8. ¿Ya? Ahí estoy cambiando el giro del motor. ¿Ya? Ahora la apertura lo va a realizar en sentido antihorario. Anteriormente lo estaba haciendo en sentido horario. Y el cierre lo va a realizar en sentido horario. Si fuese el caso que yo necesito que la posición 8 esté habilitada para invertir el giro de mi motor y deseo realizar el proceso del frenado suave, es el único switch que debe estar habilitado, ¿sí? Entonces ahí tendré habilitado el switch 8, la posición 4 y la posición 6. Es la única opción en la cual yo puedo tener habilitado 3 switches al mismo tiempo. Mantengo presionado el botón hasta que el motor empiece solito a realizar el trabajo. Está haciendo la apertura. Voy a asumir que ya llegó. Solito hace el cierre. Voy a asumir que ya llegó también. Escucho los 2 pitidos y ha sido exitoso el grabado del recorrido. Para finalizar, yo necesito reducir, en este caso le voy a reducir al mínimo. Deshabilito la opción 6 para que se guarden los cambios. Y ahora sí ya puedo probar. Está el motor arrancando con velocidad.
y vemos cómo ahora reduce la velocidad porque ya va llegando a su recorrido final. 5. El motor avanza un tramo corto y se detiene. El error más común que suelen cometer es que empiezan a regular esta perilla que tiene por nombre force, que creen que regula la fuerza del motor, es decir, mientras van regulando la perilla, bajándola al mínimo, piensan que el motor va a ir reduciendo la fuerza, cosa que no es así. Esta perilla me sirve como una calibración de la sensibilidad para el frenado por rebote. Entonces, ¿cómo funciona esta perilla y cuál es el error más común? Empiezan a regular esta perilla bajándole al mínimo, creyendo que van a reducir la fuerza del motor, pero al dejarle al mínimo o dejarle un valor muy bajo, lo que van a generar es lo siguiente: el rato que pongan a trabajar el motor, va a avanzar un tramo pequeño y se va a detener y va a emitir 2 pitidos. Vamos a escuchar. Avanza un poquito y se detiene, se escuchan esos pitidos ahí, ¿no? Si yo vuelvo a poner la perilla de force al máximo, ya no voy a tener este problema. El motor ya no se queda ni emite esos pitidos que me indican que tiene algún problema, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja en realidad esta perilla de force? Si no vamos a ocupar el frenado por rebote, esta perilla debe estar al máximo, es decir, todo en sentido horario. Ahora, si quiero ocupar esta perilla para el frenado por rebote, la configuración es la siguiente. Debo habilitar la posición número 7 y debo hacer que mi motor empiece a cerrar. Entonces, pulso, ahí está en apertura, no me sirve. Debo hacer que el motor empiece a cerrar para configurar la sensibilidad de este potenciómetro. Pulso nuevamente, ahí está cerrando, ¿no? Entonces, ahí empiezo a reducir el potenciómetro. Cuando el motor se detenga y cambie de sentido, es porque he llegado a la sensibilidad mínima, ¿no? Sigo reduciendo. Ahí, miren. El motor se detuvo, emitió los pitidos y cambió de sentido. Y como podemos ver, volvió a pasar. Entonces, de esta calibración, que es la sensibilidad mínima, me regreso un poquito más en sentido horario y ahí quedaría en el punto mínimo. Vamos a ver. Ahí está en el cierre. Si se cruzara un obstáculo o se atravesara algo en la puerta, impidiendo que el motor se mueva normal, por ejemplo, miren, el motor se detiene en vez de seguir avanzando su recorrido y cambia el sentido de giro, es decir, vuelve a abrir la puerta. Esa es la funcionalidad que tiene el potenciómetro force. No es una regulación de la fuerza, sino es para el frenado por rebote. Espero haya sido de utilidad este video.